Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta casa del sello de tu esencia. Hoy les damos la bienvenida y esperamos que hoy puedan ser bendecidos con esta su palabra. Si algo que ha pasado en este tiempo es que en este tiempo se ha forjado en todo lado, los medios de comunicación y demás, es que tú tienes que ser el primero. Tú debes ser el primero en todo. En el estudio debes ser el primero. En el trabajo debes ser el primero. Hay canciones que dicen seculares donde dice, si vas a ser el zapatero, que seas el mejor zapatero. Lo dijo un profeta llamado, no me entiendes, pero generalmente estamos en una cultura de eso. Hace unos días estaban compitiendo aquí en nuestro país por un campeonato. Finalmente el campeonato no salió y entonces la gente en las redes se agarraron porque empezaron a agradecerle a estas personas por haber hecho un muy buen juego y demás, y otros empezaron, ¿qué les vamos a agradecer? Estamos formando conformistas, ¿no? Debemos ser campeones y campeones, dejen esa mediocridad. Yo entiendo que hasta cierto punto los deportes tienen que ver con competencia y tratar de ser los mejores y ganar, en eso yo lo entiendo, pero eso nos habla un poco de la filosofía de que debemos ser siempre los primeros. Pero imagínense, de una carrera que compiten muchas personas, entonces si solamente gana uno, entonces uno podría decir, ese es feliz, y el resto de los manes, el resto es amargados, porque eso no sirve el segundo, el tercero o el cuarto lugar. No sé si eso sea tan así, la Biblia no nos enseña tanto de eso. La Biblia, por el contrario, nos enseña un pensamiento totalmente anticultural que no tiene nada que ver con eso. Y hoy vamos a seguir precisamente en esto es la enseñanza de lo que hoy vamos a ver, con respecto a cómo el Señor empieza no a llamarnos conformistas, sino cómo Dios quiere conformar un estilo de vida totalmente diferente. Pero cómo Dios nos llama a que podamos vivir una vida abnegada, una vida disciplinada, esforzada para Él, y una vida que realmente glorifique a Dios, que realmente agrade a Dios. Entonces hoy quiero que sigamos en este estudio precisamente del libro de Juan y podamos ver algunas cosas allí, enseñanzas. Lo primero que vamos a ver está allí en Juan capítulo 1, versículo 19. Ya les voy a leer allí. Dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar allí. Listo, el pasaje aquí nos muestra entonces Juan capítulo 1 hasta el versículo 18. Empieza a hablarnos un poco de quién es Jesús. Juan tiene un propósito. El propósito es mostrarle a los judíos y al resto de los gentiles o a todo el mundo que Jesús es Dios. Pero luego, entonces, en este versículo empieza a mostrarnos aquí, a hablarnos de alguien que quiero hablarles hoy, que para mí es un testimonio, es como una persona que tiene un modelo de vida en el cual el Señor quiere que nosotros tengamos y que nosotros hemos perdido. Y es precisamente Juan el Bautista. ¿Cómo se llama? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se convierte en un personaje que tiene una importancia porque él es el que va a anteceder a Jesús. Es el que prepara el camino. Se dice que es la voz en el desierto que clama. Tiene una misión, tiene un llamado específico. Tiene una relevancia importante. El pueblo judío, cuando usted ve el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay 400 años de espera. O sea, 400 años donde el Señor dejó de hablar. Entonces el pueblo judío estaba con la expectativa de poder escuchar la voz de Dios. O sea, antes hablaba el Señor por los profetas, y hablaba por todos los profetas y demás, y todo el mundo estaba encantado, y el Señor corregía y demás, pero el Señor hace silencio. Y el Señor, al hacer silencio 400 años como tal,
Ellos tienen una expectativa porque recibieron muchas promesas o muchas profecías de que vendría el Mesías, que vendría el Cristo esperado. Cuando hablamos de Cristo se está refiriendo al esperado, al Mesías, al ungido de Dios. Y hay 400 años que pasan y entonces hay alguien que el Señor empieza a hablar. Y voy a hablar, dice el Señor. Y voy a hablar, y el primera voz que empieza a hablar es a través de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a preparar el camino para que Jesús hable, para que Jesús empiece a traer todo el evangelio, las buenas nuevas y demás. Pero Juan es importante y eso es lo que vamos a ver en este tiempo, de cómo Juan empieza a traer las profecías del cielo y a aparejar el camino para que Jesús empiece a ejercer su ministerio. Entonces el profeta anuncia el día del Señor y la venida del Señor. Malaquías capítulo 4, entonces vamos a ir a un pasaje que está allí, Malaquías capítulo 4. Este Malaquías capítulo 4 está escrito antes de que Juan viniera, 400 años antes y un poco más. Y esa profecía, miren que es una profecía se está refiriendo a algo que el Señor usó para decirle, en el futuro va a suceder esto. O sea, miren, 400 años antes dan una profecía y esta profecía empieza a cumplirla Juan. Y esta es la profecía que dice Malaquías capítulo 4 versículo 5 y dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con un decreto de destrucción total. El Señor está utilizando esta profecía para determinar y decir, viene un día que va a ser el día terrible del Señor, pero también va a ser el día que va a venir el Mesías, donde ese profeta, y cómo va a ser antes de que suceda eso, que venga el día del Señor y antes que venga el Mesías, el Cristo esperado, voy a enviar un profeta. Y ese profeta en el Antiguo Testamento tiene un nombre que se llama Elías. ¿Cómo se llama? Elías. Elías en el Antiguo Testamento representa como el máster de los profetas, el mero mero. Era tan mero mero que se lo llevaron en carros de fuego y demás y no murió. O sea, tenía una conexión, hizo muchos milagros y demás, y Dios lo usaba y todo lo que él decía se hacía. O sea, era tremendo cómo Dios usaba a este hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento todos los judíos tenían un respeto hacia Elías, y ese Elías tremendo, era el nivel de niveles. Y esa profecía está diciendo que vendrá nuevamente un Elías, que vendrá el Elías y que ese Elías preparará el camino ¿para quién? Para que Jesús venga, para que venga el Cristo, pero que Él va a desatar también justicia y demás, que va a venir también el día terrible del Señor, pero Él va a anteceder ese tiempo y va a decir que en ese tiempo Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue. Él está hablando allí de que va a venir un profeta. Y entonces pasan 400 años y empezamos entonces a ver que esta profecía se empieza a cumplir. Y entonces allí empieza a haber una controversia. Seguimos con el siguiente. Dice allí Juan 1, versículo 19. Entonces, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Entonces, Juan el Bautista está en el desierto. Entonces los fariseos y los escribas dijeron, bueno, hermano, pero ¿qué hacemos? Ese Juan tiene mucha importancia, mucha relevancia. Pues vamos a mandar una comisión. Ni siquiera fueron ellos, sino mandaron una comisión para averiguar si ese tal Juan posiblemente sea el Elías esperado, si ese es el profeta, si él es el ungido, el Cristo que están esperando. Entonces van a enviar una comisión. Y esa comisión es para verificar realmente quién es Juan. Entonces ahí dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿de dónde venían esos espías o estos hombres de Jerusalén? A preguntarle ¿a quién? A Elías. A Juan. ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces aquí empieza a generarse una controversia. ¿Por qué?
Porque, pastor, usted nos acaba de decir en estos momentos que iba a venir un Elías, que era el que le iba a abrir el camino al Mesías. Pero cuando van y le preguntan directamente a Juan, Juan, ¿usted es Elías? No, yo no soy Elías. Y entonces nos encontramos con otro pasaje que nos vuelve un poquito locos, que está en Mateos capítulo 11, y dice lo siguiente. Aquí es Jesús hablando, pero Jesús está diciendo algo totalmente diferente de Juan. Está diciendo que Juan es Elías. Miren allí en el pasaje. Juan 11:10. Porque este es de quien está escrito. Él va a empezar a hablar de Juan. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús empieza a hablar de otra profecía de Isaías, donde Isaías empieza a hablarnos, otro profeta, 400 años antes, atrás, otro profeta que empieza a hablar de que va a venir un hombre que va a clamar en el desierto, la voz en el desierto. Entonces empieza aquí. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Él es aquel Elías de qué? Que había de venir. O sea, Jesús está diciendo que Juan, ¿quién era? Elías. Pero y uno va y le pregunta a Elías y el Elías dice, no, yo no soy. Entonces alguien está mintiendo, que nos digan quién es. Entonces aquí Jesús está afirmando que Juan es el mensajero prometido, como lo dice en Isaías 43, que prepararía el camino para la venida del Mesías. Y Jesús aquí está afirmando que Juan es el cumplimiento de la profecía de Malaquías que acabamos de leer acerca del mensajero. Amén. Hasta ahí vamos. Entonces vamos a tratar de desenredar esta vaina allí. Lucas 1, del 15 al 17. Y esto que les voy a leer me va a hablar un poco de la vida de Juanpa para comprenderlo y poder desenredar esto. Dice allí Lucas 1, del 15 al 17. Miren esto. Estamos estudiando Juan, pero estamos yendo a otros textos que nos están alumbrando un poco para poder comprender más a Juan. Para poder estudiar más a Juan el Bautista. Amén. Entonces dice aquí Lucas 1, del 15 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Aquí va a empezar a hablar de los papás de Juan el Bautista. Y nos va a contar bíblicamente de cómo fue concebido el Juan el Bautista. Nos va a decir cuál fue el propósito y quién era el papá y quién era la mamá. ¿Y para qué eso es importante? Mírenlo. Dice aquí, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Zacarías era un sacerdote. ¿Era un qué? Sacerdote. Recuerdan que el sacerdote, cuando iba a entrar a la presencia del Señor, tenía que entrar bien juicioso. Porque si había visto pornografía y se metía al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Venía un rayo y lo mataba, literal, si no se arrepentía de sus pecados. Entonces, cuando uno entraba a ese lugar santo, como tenía que entrar, con mucho cuidado y con mucho temor. Y el man estaba asustado, ¿por qué? Y dice, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Él estaba colocando un incienso en ese lugar santísimo, Zacarías. Y allí, en ese lugar santo, se aparece un ángel. Y ese ángel se llama Gabriel. ¿Cómo se llama el ángel? Gabriel. Y al verlo Zacarías, al ver Zacarías, ¿a quién? Al ángel, se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. Lo que pasa es que Zacarías y Elizabeth estaban viejitos. Y ellos siempre habían querido tener un hijo. O sea, ellos se la pasaban todos los domingos, Señor, por favor, que podamos tener el hijo. Señor, motiva a mi esposo, motívalo para que podamos tener hijos. Y ellos oraban por eso porque no podían tener hijos. Ya se les había pasado el tiempo para poder tener hijos. Y entonces dice acá, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. Wow. Dice la palabra
que él aquí está recibiendo bendiciones, pero Juan cuando escucha eso, perdón, cuando Zacarías escucha eso, le empieza a decir a Gabriel, no, pero de verdad yo voy a poder tener un hijo, o sea, de verdad. Y él le preguntó tantas veces al ángel que el ángel le sacó la piedra y le dijo, hermano, ¿sabe qué? Quédese callado y por un tiempo va a estar mudo. Imagínese, le dijo, ¿cómo no crees, hermano? No, ¿cómo no crees? Te estoy diciendo y no cree. Como que Dios a veces nos dice, hazlo, no creo. Y el Señor dijo, pues entonces no le va a salir. No, pero algo así sucedió con él. O sea, como que le dice, no, Zacarías, hermano, no, ya le estoy diciendo que así va a ser. Y el man desconfió. Luego dice allí, versículo 14, y tendrás gozo y alegría. ¿Por qué tendrá gozo y alegría? Pues porque va a tener ese hijo. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. O sea, está diciendo, no solamente te va a importar a ti, sino que les va a importar a muchos porque ese man tiene un llamado. Versículo 15, porque él será grande delante del Señor. O sea, está diciendo que para Dios va a ser alguien importante. Y empieza a hablar de unas características de este man. Este man no va a beber vino, no va a beber vino ni licor. O sea, el man en su vida no va a probar vino ni licor. Algunos dirán, uy, no, qué vida tan aburrida, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? No, mentiras, pero algunos, eso es lo que dice allí el texto. Y dice allí, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. ¿De qué será lleno? Del Espíritu Santo. Y dice allí, desde el vientre de su madre. ¿Desde el vientre de qué? No, la suya, no mentiras, pero desde su madre. De su madre está diciendo algo que uno lo parece aquí como tonto. Pero es la primera persona en el Nuevo Testamento que empieza a tener el Espíritu Santo desde que nace. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Pregúntale a Sansón cuando podía enfrentarse contra todos esos. ¿Cuál era su fuerza? ¿El gimnasio que el man hacía? No era porque el Espíritu Santo estaba ¿qué? Sobre él, pero el Espíritu Santo iba y venía. Pero aquí empieza a haber un cambio. Este hombre desde el vientre de su madre empieza a ser lleno del Espíritu Santo. Dice, y él hará volver a muchos y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. ¿Y poder de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres ¿a quién? A los hijos. Vuelve a hablar de la profecía, ¿recuerdan de Malaquías? Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para él el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí está diciendo este versículo bíblico que Juan vendría no encarnado. Elías no se encarnó en Juan, sino que venía en Juan de Elías. El poder, el Espíritu de Dios venía sobre él. O sea, que Juan era ¿quién? Elías. Pero Elías no encarnado, pensando como Elías, actuando como Elías, sino que el poder de Elías iba a estar ¿sobre quién? Sobre Juan. O sea que allí empieza a hablarnos de que la profecía se está cumpliendo. Amén. Y empieza a hablarnos de las características de este hombre. Un hombre que no tiene que probar vino, citra, no tiene que probar ninguna clase de licor, nada por el estilo, y es un hombre consagrado para el Señor y va a estar lleno del Espíritu Santo. Y es un milagro producido en Zacarías y Elizabeth. Amén. ¿Hasta ahí todos bien? Entonces, aquí la conclusión entonces es que Juan el Bautista no era literalmente Elías, es decir, la reencarnación de Elías, sino que es un profeta enviado por Dios en el Espíritu y en el poder ¿de quién? De Dios. En el Espíritu y en el poder de Dios. Listo, ahora Juan 1. Juan en el desierto. Y le dijo, ¿a dónde está operando Juan? ¿Dónde tiene su ministerio? ¿Dónde tiene su iglesia? Dice Juan 1, y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él está diciendo que él clama su voz en el desierto. Él está diciendo algo así como, yo soy el micrófono ¿de quién? De Jesús. Yo soy la voz del que clama en el desierto, pero no soy yo. Es Él. Y empieza a hablarnos de un lugar que a nosotros no nos gusta, pero es un lugar estratégico y es el desierto. Dice el Señor que lo puso en el desierto. Mire, el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto,
lo llevó por el desierto y duraron 40 años. Y el Señor habla de por qué quiso llevarlos al desierto. ¿Sabe por qué quiso llevarlos al desierto? No les va a gustar lo que les voy a decir. Pero mire, no les va a gustar. Usted que viene por una palabra que lo empodere y que lo saque el super saiyajin que tiene usted. No les va a gustar lo que les voy a decir. Dice que Él lo llevó al desierto para humillarlos, para probarlos y para saber lo que había en el corazón de ellos. ¡Wow! A ti y a mí el desierto no nos gusta. En el desierto nosotros en el desierto no hay con qué entretenernos. En el desierto no nos gusta, pero es el lugar preferido donde Dios trata con el hombre, porque es el lugar donde Dios forma el carácter, donde Dios forma el corazón. El desierto se puede ver como un lugar de encuentro con Dios, pero también un lugar de arrepentimiento. Porque a veces las situaciones de la vida te pueden llevar a algo que tú estás todo el tiempo jugando, pecando aquí, pecando allá. Pero cuando vas al desierto no hay lugares para poderte escabullir, sino hay cosas a las cuales tienes que enfrentar. A veces esto va a caer como ¿cómo le digo? Como un sarcasmo contra las personas, pero a veces no me cabe en la cabeza cuando una persona está pasando por unos momentos difíciles y no se acerca a Dios. Como personas están pasando por momentos bien complicados, le preguntan a Dios si quieren andar con Dios, pero ¿dónde están? Y a veces veo sillas vacías de lugares donde personas están pasando por desiertos, pero aún en el desierto están buscando otros lugares estratégicos para esconderse y no ponerse delante del Señor. El desierto es un lugar de encuentro con Dios. Al desierto es un lugar donde Dios propone hacer algo con su gente, algo Dios quiere hacer. Entonces no es un lugar que nos gusta. Y allí en el desierto entonces no hay nada que nos entretenga, no hay nada que nos distraiga. Entonces la aridez del desierto, el encontrarnos solos a veces en situaciones, es un recordatorio ¿de qué? De la aridez del corazón y de la mente del pueblo judío, de lo estéril que habían estado. A veces estamos llenos de tanto ruido, tantas cosas, tan entretenidos, trabajando para ser los primeros, haciendo muchas cosas y demás, pero cuando viene un dictamen de tienes una enfermedad grave, es ir para el ruido. Y a veces ahí es el lugar donde Dios te quiere hablar. Porque dice el Señor que a veces Dios espera que vayamos al desierto para hablarnos, porque a veces con tanto ruido no queremos escuchar la voz de Dios. Pero Juan estaba en un ministerio en el desierto para que pudiéramos, no hubieran distracciones, sino que se pudiera escuchar la voz de Dios. A nosotros no nos gusta el desierto, pero saben que es el lugar donde Dios nos transforma, donde Él remueve las muletas, lo que nosotros estamos confiando, y en mi salud, y confío en mi jefe, y en la plata que tengo, y de repente ni jefe, ni de repente dinero, ni de repente salud. Y entonces es allí donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Porque eso, muletillas y demás, nos distraen. Pero Dios tiene que quitarnos eso. Allí es el lugar donde solamente puedo depender ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por desiertos en nuestros hijos, en nuestras finanzas? A veces en desiertos en el trabajo, en desiertos de cosas y decimos, ¿por qué no salen las cosas? ¿Por qué no salen las cosas? Porque a veces lo peor que puede pasar, escúchenme bien, lo peor que puede pasarle a uno es que tú salgas del desierto sin Dios. Porque esa materia la vas a tener que ver más adelante. No es como que, ay, yo pasé de chiripa. No, el Señor dice, hasta que no la pases vas a tener que estar en ese desierto. Y a veces van a hacer exámenes que ya pasaste y el Señor dice, quiero ratificar que tu corazón está bien. Pero no nos gusta el desierto, pero es el lugar donde Dios crecemos más. Es el lugar donde a veces Dios remueve tu vida o aún tus malas decisiones remueven tu vida para el Señor decirte, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Vas a seguir con tus fuerzas?
¿Se han visto los rodeos cuando cogen esos toros y los quieren dominar y demás y son rebeldes y demás? La idea del domador es que mansito, pero nosotros nos resistimos todo el tiempo y acudimos a cosas para no dejarnos domar por Dios. Entonces empezamos a pedir ayuda al uno, ayuda al otro, y como no lo alcanzamos, entonces empezamos a vernos nosotros con misericordia. Pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me comprende, porque pensamos que despertar la lástima en otros o la lástima de Dios es una manera de evitar el desierto. Y a veces nos lambemos las heridas y a veces nos escondemos tras una apariencia de pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me comprende. Pero realmente es un lugar que has elegido para que Dios no te trate. Porque hay momentos donde uno tiene que decir, listo, Señor, ya no me escondo más. ¿Qué quieres de mí? Ese era el lugar donde estaba operando Elías. ¿Y por qué? Juan, llamado Elías también. ¿Por qué estaba operando allí? Juan predicando en el desierto, Marcos capítulo 1, allí, y empieza a hablarnos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Esto es duro aquí lo que va a pasar. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba en el bautismo. Juan está diciendo, el Mesías viene y yo voy a bautizar a la gente, y ese bautizo era un bautizo de agua. Por eso se conoce como Juan el Bautista, el que bautizaba. El man él tenía en la cabeza, venga hermano, ya se arrepintió, venga el bautizo. El man quería meter a todo el mundo al agua. Porque el agua representaba que cuando tú te metías al agua, te metías al río, había algo que representaba eso. Y era que tú morías, te arrepentías de tus pecados y salías a una nueva vida para conocerlo a él. O sea, él empieza a hablar en el desierto y a decirle, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse porque el Mesías, o si no, les va a pasar por el lado y lo que ustedes han estado esperando hace tanto tiempo les va a pasar por encima si ustedes no se arrepienten. Es lo que el Señor les está diciendo. Y a veces queremos cambiar nuestras vidas, a veces queremos conseguir muchas cosas, dar fruto en nuestra vida, pero se nos olvida que hay un momento donde necesitamos buscar el arrepentimiento. Hay cosas que tú piensas que el tiempo lo pasa y que el no recibir las consecuencias de tus errores como que ya sanó lo que sabes que está mal, pero el Señor está diciendo, yo necesito trabajar contigo tu arrepentimiento. Y entonces Juan en el desierto nos empieza a mostrar cómo Juan vivía. Y Juan vivía, ¿saben cómo uno puede vivir en el desierto? Él tenía una dieta. Para los que quieren bajar de peso, ¿cuál era su dieta? La dieta de Juan. Eso sí, ¿no? Yo quiero adelgazar. Comía grillos con miel. Entonces la ensalada era la miel, grillos y miel, y eso era lo que él se alimentaba. Y dice que él tenía unas ropas que estaban con pelo de camello y una correa de cuero, que era lo que lo cubría. Un hombre viviendo humildemente en el desierto, dependiendo de Dios absolutamente. Un hombre no escondiéndose, sino un hombre mostrando a alguien que se resiste a sí mismo para que el Señor pueda brillar y mostrar el camino. No le intenta robar el protagonismo al Señor, sino le está preparando el camino para que sea exaltado. ¿Quién? El Señor. No nos gusta ser el número 2, pero el Señor honra al número 2, que es Juan, porque Él está glorificando a Jesús, está glorificando al Padre. Y a veces tú y yo queremos robarle la gloria a Dios. Cuando tú y yo hacemos las cosas bien en el trabajo. ¿Fui yo? ¿Con mi talento? ¿Sí vio cómo me fue vendiendo? A mí nadie me quiere más en la empresa como a mí. Los vendedores, tú sabes cómo me quieren. Yo soy el mejor mensajero, ¿han visto? No, yo soy el mejor mensajero. Mire, yo a todo el mundo, muy lindo y está bien, excelente por lo bueno que haces. Pero si no fuera por Dios, por los dones, por los talentos, por todas las puertas que te ha dado. Pero a veces nosotros estamos en un sistema que nos está tratando de empoderar cada vez más. Y yo veo a un Juan renunciando a un sistema. Un Juan viviendo en un desierto.
Un Juan que, así como a Moisés, el Señor le dice a Moisés, saca a mi pueblo al desierto para que me sirvan. Ahora el Señor ha sacado al desierto a Juan para que le sirva. ¡Wow! Este Juan realmente tiene mucho que enseñarnos. Juan es como un vocero de su mensaje, de algo que estaba a punto de ocurrir. Y era tan fuerte, era realmente, no era carreta, era algo tan espiritual que dice Marcos 1-5 y dice que aún acudían a toda la región de Judea y a toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados. O sea, todo el mundo, ¿por qué mandaron estos manes para que le preguntaran a ese man quién es? Porque empezaron a ver mucha gente que se iba al desierto. Y allá en ese desierto, empiezan a escuchar la voz de Dios porque hacía 400 años no lo habían escuchado. Y el Señor lo primero que le dice es: arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Y fue tan bueno, bautizado a Juan de tal manera que estas personas empezaban a cambiar sus vidas. Tú y yo no vamos a cambiar. Miren, si tú vienes a la iglesia para tratar de cambiar una conducta, yo prefiero que vaya a un psicólogo. Porque el psicólogo está entrenado para cambiar conductas. ¿Quieres dejar de fumar cigarrillo? Entonces yo te voy a decir cómo dejar de fumar cigarrillo. ¿Tú quieres dejar la ira? Yo te voy a dar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para dejarlo hacer. Son conductistas, cambian la conducta. Y eso es lo que tú necesitas. El Señor no está hablando de esa clase de cambios. El Señor está hablando de que a nosotros nos va a traer una transformación. En nuestra vida va a haber una transformación real, sincera, profunda, cuando conozcamos al Señor, pero cuando realmente haya un verdadero arrepentimiento. Cuando realmente Jesús nazca en nosotros y nosotros empecemos a morir a nosotros mismos para que Jesús realmente prevalezca. Porque Juan aquí tiene una lucha. Juan tiene una lucha que los otros hombres tenían. Es que él está diciendo, miren lo que está diciendo, presten atención a esto. Él está hablando a los fariseos y le está hablando a los escribas, manes que estudiaban la Torah y demás. Les está diciendo: todos ustedes necesitan ir al desierto a arrepentirse. Y esos manes no les cabe en la cabeza. ¿Cómo así? Nosotros somos los escogidos. Discúlpame, pero nosotros venimos del linaje de Abraham, de la promesa de Abraham. Esos manes era humillante tener que salir de sus sinagogas de Jerusalén y salir al desierto y arrepentirse y ser bautizados por Juan. El bautismo representaba, para aquellos que no eran judíos, para aquellos que querían seguir la religión judía, tenían que hacer 3 cosas. Una de las cosas es que tenían que tener un testimonio delante de todos de que seguían las leyes. Y otra de esas 3 cosas era que tenían que ser bautizados en agua. O sea que les estaba diciendo a estas personas: ustedes que se creen que tienen a Dios necesitan arrepentirse, necesitan meterse en agua y salir a una nueva vida. Pero a ellos les costaba entender eso. Y Juan les está hablando a esos religiosos. Juan se aleja de la ciudad. Juan se aleja de las sinagogas y de Jerusalén y se aleja de toda la religiosidad y va al desierto para que el Señor allí empiece a hablarle a todas las personas y se puedan arrepentir. Miren, Juan 1 dice allí, Juan no pronunció credenciales. Dice allí, a Juan entonces va a responder a estos hombres cuando le están preguntando: ¿quién eres? Entonces volvemos a leer Juan 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no, soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan hubiera podido decir, ¿saben una cosa? Zacarías, recuerden que Zacarías era ¿qué? Sacerdote. Él hubiera podido decir: miren muchachos, yo quiero decirles quién soy yo. Zacarías venía del linaje de Aarón. Y Aarón era el linaje que tenía el sacerdocio.
O sea, si a usted le decían, ¿de quién eres? Yo soy de Aarón, del linaje de Aarón. Eso era como, wow, tremendo. O sea, como que el man tenía un cargo en el gobierno tremendo. Pero cuando, y Elizabeth, que era también su mamá, también venía de ese mismo linaje. Cuando a él le preguntan que quién es, él no responde sus credenciales. Él no se dice, si ves la moto que está allá afuera, ese soy yo, el dueño de esa moto. Si ves el carro que yo tengo allí, ese soy yo, el dueño de ese carro que tú ves allí. Si ves el reloj, que yo soy el dueño. No, él no responde de esa manera. Me encanta cómo él responde. Él no habla de sus credenciales, sino él calla. Juan prefiere ponerse en último lugar y poner al Señor en el primer lugar cuando Dios dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy el micrófono del Señor. Simplemente yo soy un canal para el Señor. Simplemente yo soy ese canal que anuncia, que habla. Yo me retiro. Y eso nos habla de cuánto deberíamos aprender a callar como Juan. En lugar de tratar de buscar, jefecito, de todo lo que yo hice. Ustedes han visto estas competencias en los trabajos. A veces que se convierte en lambonería y todos quieren quedar bien delante del jefe. Jefecito, mire, yo hice. Y entonces quieren hablar mal de los demás para que lo suyo se vea cada vez más grande. ¿Sí han visto? Eso no pasa acá, pero en otros lados, en otros trabajos y demás sí pasa. Pero Juan no busca eso. Debemos aprender como Juan a callar. Dios busca hombres y mujeres no interesados en los primeros lugares, sino en servir. No en quién se lleva los aplausos. No en entrar en envidias de cómo a veces lo reconocen a mí. No, Juan no tiene esa lucha. Juan entiende que su vida es para glorificar al Señor, para exaltarlo. Esa debería ser nuestra vida. Ahora aplíquelo a su matrimonio. Pero pastor, si yo llego a hacer eso, me la monta mi pareja. Porque eso es lo que tenemos. Pero si usted empezara a tratar de dejar que la otra persona, que todo lo que usted haga para los otros. Porque esta generación ya no quiere tener hijos y quiere más bien tener animalitos. Porque no quieren casarse y demás. Porque no quieren que nadie le robe la gloria. Y no estoy hablando de una mujer. Estoy hablando de que nadie quiere que le robe lo que puede llegar a ser. Porque para mí, mi esposa, un hijo se puede convertir en un obstáculo. ¿Se puede convertirse qué? En un obstáculo. Entonces Juan empieza a hablarnos que Dios busca hombres y mujeres no interesados en los primeros lugares, sino en servir. Juan está enfocado en un propósito, en el propósito de Dios. Juan se olvida de sí mismo y él quiere vivir una vida para la gloria de Cristo. Pero nosotros queremos vivir las dos vidas. La vida para mí, donde yo me desarrollo, y la vida del Señor. Y entonces empezamos a luchar en nosotros, con nosotros mismos. Pero Juan no tiene esa especie de pulso interior. Para mi gloria, para la gloria del Señor. No, Juan realmente tiene una vida completamente abnegada para el Señor. ¿Cuál es la vida entonces que tú quieres finalmente? Porque el Señor realmente quiere que vivamos para Él. Pero eso le pega muy duro a nuestro ego y a nuestro yo. Porque repito, en este tiempo se habla más de empoderamiento a nuestro yo y de quedar en el primer lugar y nunca en el último. Y voy cerrando con esto que me parece tremendo lo que encontré. Juan capítulo 3 allí. Está más adelante, pero me está hablando de, miren cómo era el compromiso de Juan. Versículo 28. Vosotros mismos, miren allí cómo está el título, el amigo del novio. ¿Cómo es el título allí? El amigo del novio. Miren esto, antes de hablar del amigo del novio. Dios va a llevarte al desierto, pero Dios te va a hablar. Escucha la voz de Dios. No escuches tu ansiedad, tu preocupación o tu temor, porque en el desierto generalmente queremos escuchar eso. Pues no escuchamos la voz de Dios. Y hace unos días me pareció lindo, me senté con una pareja que hace poquito conocí y me contaban de un testimonio, me decían, ya son personas que han vivido la vida y que han pasado por muchas cosas difíciles y demás, tienen sus hijos grandes. Y me contaban este testimonio, ellos decían,
Nosotros estábamos tan empeñados en trabajar y en tener nuestras cosas para nuestros hijos y demás, que llegó un momento donde ya no había dinero en nuestra casa. Por más que trabajábamos y demás, estábamos pasando por un tiempo de crisis. Y ella se mete y dice, yo soy una mujer de Dios. Y aún en medio de ese desierto, aún en medio de esa situación, yo le clamé al Señor porque llegó un momento donde no tenían que comer. Entonces de repente el hombre se fue a trabajar, de repente ella estaba ahí en su casa y empezó a escuchar como que golpeaban la puerta. Y cuando salió a mirar, era un perro negro que traía unos paquetes. Y entonces ella, es tan raro un perro negro, esto no será el diablo más bien, no será, ¿qué será lo que viene a ir? Entonces entraron eso allí, la señora entró eso allí y empezó a encontrar una mano de carne envuelta en papel y en periódico. Y ellos no tenían que comer. Y entonces ellos, ¿no lo comemos o no lo comemos? No sé qué. El Señor llegó en la tarde, llegó en la noche y entonces le contaron lo que había pasado. Y el hombre, como buen padre, dijo, uy, no, pues abramos la carne, miremos a ver. Y entonces él tenía un perro que se llamaba Peligro. ¿Cómo se llamaba? Peligro. Él dijo, Peligro, Danger, ven acá. Y le dio un pedazo de carne. Si el perro se muere, la carne está envenenada. Y entonces le dieron el pedazo de carne y el perro, no, pero no se muere. Yo veo al perro bien. Démosle otro pedazo. Dice, el berraco perro quería acabarse era con toda la carne. Y nosotros dijimos, lavemos pues esa carne y comámonoslo para todo. Y se la comieron. Me pareció lindo. Cómo Dios nos puede sorprender de una manera tremenda cuando en el desierto lo buscamos a Él. Y eso me parece re lindo. Pero Dios sobre todo mira la fidelidad de su pueblo. Porque Dios es fiel con aquel que es fiel. Él siempre será fiel. Pero aún con el que afirma su fidelidad puede ver más fácil la fidelidad de Dios. Y miren ahora entonces ya llegando a este pasaje hablando del amigo del novio. Y aquí escribe a Juan como el amigo del novio. Y uno dice, ay, pero ¿qué tiene de raro el amigo del novio ahí? Eso tiene un significado espiritual. Mire lo que dice allí, Juan 3. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Él está diciendo, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo, ¿qué? Disminuya. Primero está hablando de dos cosas. Cuando había un discípulo, generalmente en este tiempo, la gente estaba buscando un maestro, un sensei, alguien que le enseñara. Y ese sensei o ese maestro podía decirle cualquier cosa a su discípulo y ese lo hacía, a menos que el chicharrón más grande para alguien servidor era que en el desierto las personas andaban con sandalias. Y entonces habían servidores en las casas de que les daban agua y que los atendían y demás. Pero el rango más chanda, el que todo el mundo veía, como aquel que le dice, vaya a lavar los baños. Ay, no, yo por ahí, no, qué boleta. Cuando mandaban, el chicharrón más grasoso era lavar los pies, quitar las sandalias. Y Juan dice, viene alguien tan grande, tan poderoso, con tanta luz que yo ni merezco hacerle eso, ni siquiera desabrocharle la sandalia, ni siquiera desamarrarla, no, porque él veía la superioridad del Señor. ¿Sí ven cómo se niega Juan a sí mismo para que el Señor pueda ser exaltado? Pero luego aquí llega en este pasaje y él empieza a hablar del novio y empieza a hablar, ¿por qué la vaina del novio y de la novia? Resulta que él está tomando una costumbre judía donde resultaba que el novio y la novia se comprometían y demás. Ante eso era toda una fiesta y eso era toda una ceremonia para poderse casar, y la familia del novio y la familia de la novia. Entonces había como un protocolo, y el protocolo era que se casaba el novio y la novia como tal, y luego antes de entrar el novio ya con su esposa como tal a concebir su estado matrimonial, la novia tenía que entrar al cuarto y se quedaba allí en el cuarto, y el novio, el amigo del novio, se quedaba en la puerta a vigilar que nadie entrara a hacerle daño a la novia. Y el novio, mientras tanto, estaba haciendo paradas con su familia de fiesta porque se había casado,
Y cuando finalmente entonces el amigo del novio escuchaba la voz, decía, aquí estoy. Y el amigo del novio, wow, llegó el novio. Y entonces dice, ahí está tu amada, ahí te la cuidé. Se quita para que pueda concebir su matrimonio. A eso se está refiriendo Juan cuando está diciendo que él es el que está cuidando a la novia y que él se hace a un lado para que la novia se quede con el novio. ¡Wow! Y es lo mismo que el Señor está pidiendo de ti y de mí. Es por eso que Juan es tan valioso, tan importante para el Señor, pero es el corazón que Dios está esperando que tú y yo tengamos. Marta y María, saber que Marta y María llega a Jesús, y cuando llega Jesús, Marta empieza a hacer los frijoles con garra que a Jesús le gusta. Estoy hablando hipotéticamente, no estoy sentando doctrina, estoy dejándome llevar un poco por la imaginación. Y María dice, ay no, yo qué frijoles ni qué garra, yo me voy a sentar delante de los pies del Señor. Y Marta empieza como, ay Jesús, no, a mí me parece terrible, yo aquí haciendo los frijoles con garra y esa allá sentada al lado suyo, no, me parece terrible. Porque a veces nosotros somos dados al protagonismo, a que nos vean, a que nos exaltarnos y demás. El Señor dice, no, yo no quiero eso, yo quiero gente a mis pies, que renuncie a sí mismo, que me exalte, que pase tiempo conmigo. Y si va a estar en un desierto, se niegue como Juan. Juan no dijo, miren mis credenciales. Juan dice, yo soy simplemente el micrófono del Señor. Ese es el corazón que Dios está esperando. ¿Saben cómo vamos a impactar a los demás? Cuando tú te empiezas a negar a ti mismo y amar a tu hermano de esta manera, como Juan amó a Jesús. Amén. Quiero darles gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Yo espero que Dios haya hablado a su corazón y lo reto a que siga estudiando Juan capítulo 1, porque sé que Dios tiene grandes cosas y revelaciones para ti y para mí. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde.